Metodología Módulo 1. ¿Por qué somos diferentes? Cuando el profesor empieza a enseñar en CFSL, muy pronto se da cuenta que el estilo y el enfoque de formación lingüística que se imparte en esta institución difieren enormemente de cualquier otra experiencia previa que esta persona haya tenido en otros centros de aprendizaje lingüístico, como universidades, colegios, academias de lenguas, etc. Para comprender mejor estas diferencias, hablemos de los diferentes tipos de cursos que se imparten en CFSL. En primer lugar, un profesor puede enseñar un curso de mantenimiento en el cual se imparten 2 horas semanales de clases, para un total de 48 horas de formación que se cubren en 2 ciclos, otoño e invierno. Estos cursos se les ofrecen a aquellos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, o DFAE, que ya tienen cierto conocimiento o competencia en la lengua. En ese sentido, estos cursos sí se asemejan a los que se imparten en otros centros de enseñanza lingüística. Sin embargo, hay que recordar que en este tipo de curso no se espera un progreso en la adquisición de la lengua, sino simplemente que se mantenga el nivel lingüístico que el estudiante ya posee, por lo que ningún estudiante comienza de cero ni hay ningún tipo de evaluación al final del curso. Luego también hay cursos de integración social, los cuales pueden ser impartidos a tiempo parcial o completo, hasta completar un máximo de 120 horas. Es una preparación, ya sea para un funcionario que ocupará un puesto en el extranjero, para el que no se ha identificado la necesidad de lograr ninguna competencia lingüística en particular, o para el esposo o esposa que va a acompañar a un funcionario público que desempeñará un cargo de servicio exterior. En ambos casos, los estudiantes necesitan tan solo una preparación lingüística que le permita solventar las necesidades personales más inmediatas, como ir de compras, pedir comida en un restaurante, darle indicaciones al conductor de un taxi, etc. Se espera que el estudiante logre un dominio elemental del idioma y, en este caso, tampoco existe ningún tipo de evaluación para medir su progreso, excepto la aplicación práctica del idioma en la vida real. Por último, en lo que se distingue nuestra docencia en particular, tenemos los cursos de formación profesional. Estos son cursos intensivos de 7 meses y medio en promedio, en los que se espera que el funcionario alcance el nivel de competencia lingüística que se considera indispensable para poder desempeñar un puesto diplomático en el extranjero. Tal nivel, por lo general, es equivalente a la habilidad de comunicación oral de un profesional nativo hablante del lugar donde va a trabajar. En estos casos, la formación se enfoca en ayudar al funcionario a adquirir el conocimiento lingüístico necesario para alcanzar tal habilidad, ya que se espera que, una vez termine su curso, el funcionario comience a trabajar como diplomático en la embajada canadiense al llegar al país de destino. Para estos cursos, sí se hacen evaluaciones de producción y comprensión oral, así como de comprensión escrita, que comprueban la adquisición de la lengua del estudiante a un nivel profesional. El profesor no se encarga en ningún momento de estas evaluaciones, ni debe tomarlas en cuenta en la preparación de los cursos que enseña, pero tampoco debe descartar su importancia dentro del marco de trabajo de sus estudiantes, ya que los resultados de esas evaluaciones quedan registradas en el expediente profesional del estudiante y el éxito que ellos tengan en esa evaluación frecuentemente reflejan muy de cerca su progreso en el curso de formación lingüística. Ahora bien, todo esto nos dice que el estudiante de los cursos intensivos es un profesional diplomático que durante el transcurso de su formación tiene como objetivo el de adquirir el más alto dominio posible del idioma que estudia, y por ello su motivación es muy diferente a la de un estudiante de cualquier otra institución. No son personas que se estén formando lingüísticamente por puro interés académico o personal. El objetivo principal del estudiante es, en vez, el uso práctico de la lengua para poder
representar diplomática y profesionalmente a Canadá en el país donde se encuentra su puesto. Esta distinción es crucial, dado que la motivación del estudiante es, por lo tanto, intrínseca, yendo más allá de los resultados de las evaluaciones o su éxito académico en el aula, pues su desempeño profesional dependerá en gran parte del dominio que logre por medio del entrenamiento que recibe de CFSL. Mientras el estudiante está en formación lingüística, decimos que está en una pasantía profesional. Su objetivo laboral es el aprendizaje de la lengua, por ende, su rendimiento es evaluado en esos términos. Por otra parte, CFSL responde a estas necesidades particulares de los estudiantes ofreciéndoles cursos intensivos y personalizados. Sus cursos son de 6 horas en clase diarias, 5 días a la semana, por una duración de 7 meses y medio, en promedio, de formación ininterrumpida. Además, de acuerdo a su condición de funcionario público, cada educando tiene la obligación de cumplir con su jornada laboral de trabajo y, por tanto, prepara hora y media de tarea diaria para repasar, mecanizar y practicar las habilidades que no se suelen practicar en el aula, como por ejemplo leer y escribir textos o ver videos largos. El profesor de estos cursos debe tomar en cuenta que su alumno debe dedicarle tiempo personal a sus estudios. Sin embargo, esto no siempre es factible. Esto implica que la mayor parte del aprendizaje ocurre en el aula, inclusive la memorización, pero sobre todo la práctica oral de los objetivos comunicativos establecidos por el programa que se diseñó en base a las funciones y necesidades profesionales del alumnado de CFSL. Además, debemos recordar que cada profesor se encarga de grupos pequeños, que incluso pueden ser clases particulares para los casos que las requieran. Mientras que en otras instituciones se enseña a una media de unos 30 estudiantes o más por clase. Los grupos reducidos tienen la gran ventaja de que cada estudiante tiene tiempo y oportunidad para una producción oral extensa, de manera que el profesor puede corregir los errores individualmente y aplicar estrategias particulares dependiendo del estilo de aprendizaje de cada alumno. Esto afecta y facilita la metodología del profesor e incrementa la velocidad y la calidad de adquisición de la lengua. Por lo tanto, a diferencia del colegio o la universidad en donde la responsabilidad del aprendizaje queda en manos del estudiante y por ende éste debe adaptarse al paso que el curso siga, en la formación profesional de CFSL es el profesorado quien tiene que adaptar su enseñanza a las necesidades particulares del estudiante y así también debe adaptar el paso del curso de acuerdo a las capacidades de éste. Esta inversión de roles es probablemente la primera gran diferencia entre la enseñanza en CFSL y cualquier otra institución, ya que el profesor debe responder a la doble exigencia de tener un estudiante altamente motivado y con quien se encontrará trabajando intensa y cercanamente en un marco de aprendizaje completamente enfocado y adaptado a las necesidades del estudiante. Así también, entre estas necesidades hay que tomar en cuenta que, teniendo Canadá 2 lenguas oficiales, los funcionarios públicos son bilingües y por ende el español viene a ser su tercera lengua. Por eso también, siendo CFSL una institución de gobierno, los servicios que se ofrecen deben ser impartidos en la lengua preferida por el alumno. De ser necesario, hacer referencia a otro idioma durante la formación lingüística. Esto implica que el estudiante de CFSL tiene el derecho de recibir cualquier información que no pueda ser comprendida en la lengua de adquisición y que no sea parte de la formación en sí, en su lengua materna, sea esta inglés o francés, y por tanto los profesores deben conocer al menos una de estas 2 lenguas. Luego, el perfil profesional de los estudiantes a quienes se les imparten estos cursos es muy particular, al ser estos diplomáticos que Canadá ha seleccionado para que sean representantes de su gobierno. Las especialidades o ramas que ellos desempeñan en su trabajo diplomático son, en términos muy generales. En primer lugar tenemos los jefes de misión, embajadores, cónsules, altos comisionados, etc.
Ellos son los representantes principales del gobierno canadiense en las embajadas. Luego, tenemos los agentes consulares. Ellos son los que se dedican a la gestión de los recursos físicos y humanos de la embajada. Por otra parte, ellos también son los que tienen contacto directo y ayudan a los canadienses que se encuentran viviendo o visitando el país anfitrión. Después, también tenemos los agentes políticos y comerciales, quienes se dedican a servir de contacto y a ser fuente de información para el gobierno y el público canadiense en general. El enfoque del trabajo de estos agentes es el de mantenerse muy al tanto de la realidad del país anfitrión, para poder defender y proteger los intereses canadienses que se extiendan a aquel país. Por último, no debemos olvidar al agente de desarrollo, quien se dedica a trabajar en proyectos que Canadá patrocina en colaboración con organizaciones locales o el gobierno del país, en muchas instancias con apoyo o ayuda de organizaciones internacionales o colaboradores multinacionales que también están tratando de ayudar al desarrollo de esos países. La tarea común de estos profesionales diplomáticos es la de ser vocero de Canadá en el extranjero y por tanto el dominio del idioma que cualquiera de estos funcionarios alcance le ayudará a desempeñarse lo mejor posible en el país anfitrión. El profesorado tiene entonces en sus manos la responsabilidad de facilitar las metas profesionales que el estudiantado tiene trazadas para el cumplimiento de un servicio muy importante para Canadá en el extranjero. Asimismo, si se tienen en cuenta todas estas características para la selección de material de enseñanza, metodología y recursos pedagógicos, nos damos cuenta que todo apunta a una gran flexibilidad y adaptación de parte del profesor. En cuanto al material de enseñanza, es verdad que el castellano tiene una gran ventaja pedagógica, pues a diferencia de otros idiomas que se enseñan en CFCL, en el mercado actual se cuenta con una gran variedad de recursos y materiales comerciales de enseñanza del español. Tal es así que cualquier texto que sea seleccionado como libro de enseñanza principal para CFCL debe cumplir con varios requisitos. Algunos de los más importantes son: deben implementar un método comunicativo, ofreciendo una gran variedad de actividades de comunicación oral. Sin embargo, nótese que la mayor parte de libros trabajan todas las habilidades al mismo tiempo y por tanto se le da preferencia a aquellos libros que mantengan un enfoque oral. Tiene que presentar el contenido lingüístico y léxico de una manera lógica, organizada y clara de acuerdo a las funciones comunicativas que concuerden con las identificadas en el programa de estudios. Debe tener un contenido que sea apropiado para los niveles y la duración de los cursos intensivos, de manera que el libro pueda representar un desafío en cada etapa de la formación del alumnado. Tiene que desarrollar todo el contenido completamente en el idioma que se esté adquiriendo, sin ninguna explicación o traducción en inglés o francés. Debe tener una apariencia y una temática que sean apropiadas para la enseñanza de adultos profesionales. Debe ofrecer una variedad de materiales auténticos de lectura y audición que les permitan adquirir a los estudiantes una comprensión sociocultural del idioma que están aprendiendo. De preferencia, se desea que presente imágenes, ejemplos y situaciones que reflejen o concuerden con los valores canadienses, como sería el multiculturalismo, la aceptación y el respeto por personas de todas las creencias, estratos sociales, orientación sexual, etc. Tomando en cuenta todas estas características, la selección de un libro de texto puede ser un proceso que exige bastante escrutinio y consideración. En el caso de español, los libros de texto que han cumplido con casi todos los requisitos mencionados provienen del mercado europeo. Estos libros se adhieren al mercado común europeo de referencia para las lenguas, aprendizaje, enseñanza y evaluación, o como es mejor conocido, el Marco Común Europeo de Referencia, MESER, para aquellos profesores que no tengan suficiente familiarización con este referente de enseñanza. El MESER forma parte esencial del Proyecto General de Política Lingüística del Consejo de Europa, que ha desarrollado un considerable esfuerzo para la unificación de directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas
dentro del contexto europeo desde 1971. Los libros de enseñanza que entran dentro de este mismo marco de referencia se utilizan para otras lenguas en CFSL, como el portugués y el alemán. Vale la pena adentrarnos un poco en la escala del Mercer, en la que se establecen 6 niveles comunes de referencia para la organización del aprendizaje de lenguas. La división se agrupa en 3 bloques que responden a la división más clásica del nivel básico, intermedio y avanzado. Niveles A1 y A2 llamados usuarios básicos, niveles B1 y B2 llamados usuarios independientes y niveles C1 y C2 llamados usuarios competentes. Si bien el Mercer es una escala muy conocida en los centros de formación de español como lengua extranjera o L alrededor del mundo, debemos señalar sin embargo que el Mercer sufre de 3 desventajas como marco de referencia para la formación lingüística que debemos impartir para CFSL. En primer lugar, el método comunicativo que se sigue en los libros de texto diseñados según Mercer generalmente tratan de desarrollar todas las habilidades lingüísticas al mismo tiempo, es decir, la producción oral y escrita y la comprensión oral y escrita. Recordemos que en CFSL se desea que el estudiante alcance un alto dominio oral de la lengua en muy corto tiempo, por lo que las otras habilidades deben ser sacrificadas hasta cierto punto para cumplir ese objetivo principal de nuestros cursos. Esto significa que lo que se practica principalmente en el aula es la producción y comprensión oral del alumno, aunque las otras habilidades pueden ser trabajadas en segunda instancia y siempre en función de la comunicación oral. En segundo lugar, el Mercer sirve de referente para la planificación de cursos de estudio para universidades, escuelas secundarias y primarias, así como academias de lenguas cuyo estudiantado se compone principalmente de niños, jóvenes y adultos que tienen una motivación académica o personal para la adquisición del español. Con este público en mente, los libros comerciales que se pueden encontrar en el mercado europeo en su mayoría son más apropiados para un curso de integración social o de mantenimiento que para un curso intensivo de formación profesional. Los libros para el nivel C1 y C2 en particular, que son de gran importancia para completar un curso de formación profesional, representan una selección mínima y en su mayoría de muy poca calidad, dado que no hay interés general para alcanzar tal dominio del idioma, especialmente para un contexto profesional no académico. En tercer lugar, si bien el Mercer tiene un sistema de evaluación propio, CFSL no lo utiliza para evaluar a los funcionarios de DIFED. Para este propósito, CFSL utiliza 2 escalas que tienen sus orígenes en las instituciones gubernamentales en Norteamérica. Por una parte, tenemos la escala ILR, siglas de Interagency Language Roundtable, la cual fue desarrollada inicialmente por el U.S. Foreign Service Institute, un centro de capacitación para el servicio exterior estadounidense en Canadá. Esta escala se utiliza para medir la capacidad lingüística de los empleados del ministerio. Por otra parte, también existe la escala del Consejo Estadounidense para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, ACFEL. Las directrices de competencia ACFEL se publicaron por primera vez en 1986 como una adaptación para la comunidad académica del ILR y en CFSL se utilizan para las evaluaciones de entrada cuando un funcionario necesita comenzar un curso de formación lingüística en CFSL. Ambas directrices están concebidas para ser utilizadas para la evaluación global en el lugar de trabajo y no se basan en ningún método pedagógico o currículo educativo. Ellas no describen ni determinan cómo una persona aprende un idioma, sino que son tan solo instrumentos que determinan el grado de capacidad lingüística funcional. Las directrices de ACFEL identifican 5 niveles principales de competencia en las 4 habilidades, pero de las cuales solamente nos interesan 2, la producción y la comprensión oral. Los niveles son distinguido, superior, avanzado, intermedio y novato. Estos niveles, a su vez, se subdividen en 3 rangos: alto, medio y bajo.
El punto de comparación para estas directrices es el de un nativo de la lengua, quien desempeña lingüísticamente dependiendo de las situaciones en las que se encuentre. Para nuestros cursos de formación profesional, solamente nos interesan los 4 primeros niveles, es decir, novato, intermedio, avanzado y superior. Novato, competencia limitada a base de palabras aisladas, transmitiendo mensajes con significado mínimo. La comprensión de este mensaje depende en gran medida del esfuerzo que su interlocutor haga para comprenderlo. Intermedio, capaz de satisfacer los requisitos mínimos de cortesía y mantener conversaciones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, hablando de su experiencia inmediata, principalmente en presente, transmitiendo información personal en oraciones aisladas o en una serie de oraciones usando conectores sencillos, como por ejemplo y, o, etc. Cumple con las necesidades básicas de supervivencia. El interlocutor generalmente debe instigar la conversación y debe hacer cierto esfuerzo para comprender el mensaje transmitido, superando algunas inconsistencias en el uso del idioma. Avanzado. Participa activamente en conversaciones de temas de interés público y personal, abordándolos de manera concreta. Puede narrar y describir en los marcos temporales principales, pasado, presente y futuro. Organiza su discurso a un nivel de párrafo usando los enlaces necesarios para indicar secuencia temporal, causa y consecuencia. Puede participar en conversaciones sociales, rutinarias y sobre temas de trabajo limitados. El interlocutor puede comprender fácilmente el mensaje transmitido, con muy poca interferencia por el uso adecuado del código lingüístico. Superior. Es capaz de hablar en el idioma con suficiente precisión y vocabulario para participar de manera efectiva en la mayoría de las conversaciones formales e informales sobre temas prácticos, sociales y profesionales. Puede comprender los puntos esenciales de todos los discursos en un dialecto estándar, incluyendo debates técnicos dentro de un campo especial. Según un estudio realizado en el año 2008, se propone la siguiente tabla de equivalencias entre el Messer y Achfel. Sin embargo, esta equivalencia tiene sus limitaciones, ya que hay que recordar que Achfel va más allá del nivel superior, dado que puede medir hasta el dominio nativo del idioma o nivel distinguido, mientras que el Mercer tan solo alcanza hasta el nivel C2 o usuario competente, siendo este el máximo que alguien puede alcanzar. Igualmente, Mercer mide el desempeño de una persona que habla el idioma como lengua extranjera en un contexto muy general, pero el dominio de la lengua que exige Achfel conlleva al dominio de habilidades que va por encima de las habituales que se exigen de cualquier hablante del idioma como lengua extranjera, en particular en el contexto profesional. Se debe entonces mencionar en relación a nuestros programas de formación profesional que para que el estudiante llegue a alcanzar los objetivos comunicativos que se espera de los cursos intensivos, entonces debemos poner metas mucho más avanzadas de lo que se vería en cualquier otro contexto de enseñanza. Así pues, nuestro nivel elemental es realmente lo que equivale a llevar a la persona del nivel novicio de la escala Achfel al nivel intermedio bajo. De ahí nuestro nivel intermedio va del nivel intermedio bajo al nivel avanzado bajo. Y por último, nuestro programa de nivel avanzado realmente va del nivel avanzado bajo de Achfel hasta el nivel superior. Esta metodología realmente es necesaria, ya que no debemos olvidar que a nuestros estudiantes se les ha dado metas muy altas que alcanzar en un periodo muy corto. Por otra parte, cabe admitir que la ventaja de Mercer es que ha servido como marco de referencia de enseñanza desde hace mucho tiempo. Achfel también tiene implicaciones educativas, pero ellas han surgido más recientemente en los últimos 25 años. Las directrices de Achfel tienen un impacto cada vez más profundo en la enseñanza de lenguas extranjeras y el aprendizaje en los Estados Unidos, y todavía tienen espacio para desarrollar estrategias pedagógicas útiles para los que desean usar esta escala como medida de aprendizaje y no solamente como medida de competencia lingüística.
Todo esto para decir que si bien los libros de texto que disponemos para la enseñanza de idiomas en español son de alta calidad y con frecuencia los mejores disponibles en el mercado europeo, ellos tienen por lo general un público meta y unos objetivos lingüísticos más limitados que los que se tienen en CFSL, especialmente a partir del nivel intermedio. El profesor deberá tener esto en cuenta al hacer uso de este material, siguiendo de cerca el programa de formación que ha sido creado de acuerdo a las metas lingüísticas establecidas por CFSL, las cuales van más acorde con la escala ACFL, como ya se ha dicho. Luego, pasando a la discusión del aspecto pedagógico, si bien la escala ACFL no toma en consideración la forma en que un hablante adquiere la lengua, las instituciones estadounidenses de enseñanza L que las utilizan se adhieren, al igual que al Mercer, al método comunicativo, en particular a los 8 principios de formación lingüística identificados por Klaus Brandl en Communicative Language Teaching in Action, Putting Principles to Work, quien recomienda, primero, utilizar el enfoque por tareas como principio de organización de cada sesión en lugar de temas gramaticales, es decir, durante el desarrollo o realización de las actividades de aprendizaje centradas en la forma lingüística, estas deben unirse a las actividades centradas en la práctica, de manera que las actividades donde se utilice la lengua como herramienta principal deben estar contextualizadas en situaciones reales de uso de la lengua, y durante su desarrollo son importantes tanto el contenido como la forma lingüística. Promover el aprendizaje mediante la práctica de la comunicación. Esta no es solo un resultado final, sino un proceso durante el cual el estudiante va construyendo sus estrategias comunicativas en un contexto concreto y real de uso. No se trata de que el estudiante memorice vocabulario o estructuras, sino que sepa su significado y el uso apropiado en situaciones concretas. Proporcionar materiales interesantes y auténticos y maximizar el uso de la lengua meta. La utilización exclusiva de la lengua que se adquiere en el aula es fundamental para cualquier actividad que se realice con el estudiante y reservaremos el uso de su lengua materna únicamente en momentos muy especiales. Seleccionar materiales significativos y comprensibles. Por significativos, lo que queremos decir es que los materiales deben estar relacionados muy estrechamente con la lógica y el contexto de vida del estudiante. Para ello, estos materiales deben estar adaptados al grupo, al objetivo que pretenden conseguir con el aprendizaje de la lengua, como, en nuestro caso, el contexto diplomático. Promover el aprendizaje cooperativo y colaborativo, es decir, proporcionar actividades que creen oportunidades de interacción entre los estudiantes. Centrarse en la estructura u objetivo comunicativo que se esté estudiando. Con esto queremos decir que las actividades comunicativas deben mantener su foco de atención en la forma lingüística que el estudiante está aprendiendo para que tenga el mayor número posible de oportunidades de exponerse a esa estructura, pero siempre en un contexto real de uso. Proporcionar retroalimentación correctiva para corregir el error de forma que los comentarios sean positivos en lugar de negativos. En ese sentido, también la interacción con sus compañeros es esencial, ya que el estudiante debe estar atento a las reacciones verbales y no verbales que emitan sus compañeros, las cuales le van a indicar si está o no consiguiendo su objetivo comunicativo. Reconocer y respetar los factores efectivos del aprendizaje como ansiedad, motivación, actitud, etc. No olvidemos que la enseñanza en nuestro contexto laboral es especialmente intensiva y los estudiantes en ocasiones se encuentran inmersos en situaciones emocionalmente complejas que afectan sus ritmos de aprendizaje. Debemos tener esto en cuenta para adaptar nuestras sesiones a posibles eventualidades.
Por otra parte, recordemos que el método con que se le enseña al estudiante, si bien debe mantenerse enfocado en la comunicación oral, deberá también ser adaptado al estilo de aprendizaje de los estudiantes que componen nuestros grupos. Por ello, no podemos abogar por un estilo de enseñanza puramente comunicativo en el que, por ejemplo, el aprendiz de lenguas recibe la gramática de forma inductiva, es decir, el estudiante debe adivinar la regla gramatical de acuerdo al contexto que le presente el profesor, ya que no todos los estudiantes van a sentirse cómodos adquiriendo la lengua con este método. Así tampoco se va a tratar de animar el uso tradicional de una enseñanza centrada en un estudio académico del idioma, ya que ese método pierde de vista completamente el objetivo principal de estos cursos, que es el de la comunicación. Se propone en vez una combinación de estrategias de enseñanza cuyo uso dependerá en gran medida del estilo particular de aprendizaje del estudiante que tengamos en nuestro salón de clases, de la etapa de formación en que nos encontremos y de la manera que nos resulte más efectiva para hacer comprender al educando el código lingüístico que necesita para poder funcionar en el idioma adquirido. Esto exige que el profesor se despoje, de cierta manera, de cualquier apego a un único estilo de enseñanza. Ya que los cursos en CFSL se enseñan en equipos de 2 profesores, uno enseñando el turno de la mañana y otro enseñando el turno de la tarde, la combinación y armonización de estrategias pedagógicas diversas no solamente es recomendable, pero hasta necesario, dado que en la diversidad se encuentra la clave de una enseñanza más personalizada y flexible. Dentro de esas necesidades debemos tomar en cuenta otro aspecto muy importante en lo que se relaciona a la profesión diplomática de nuestros alumnos, y es el tema del código de ética y valores al que un funcionario público debe ceñirse. Este código estipula muy claramente algunas limitaciones de acuerdo a las cuales un funcionario de gobierno debe comportarse en todo momento. Recordemos que no porque el individuo esté ahora desempeñando el papel de educando, deje de ser funcionario del gobierno canadiense. Durante la duración de su curso de formación profesional, el diplomático continúa estando supeditado a este código de ética y valores. Si bien el profesor no es funcionario público y no se aplica ese código a él o a ella directamente, sí debe reconocer las situaciones que pueden abocar en conflictos de intereses para nuestros estudiantes al verse comprometidos esos parámetros de conducta. En primer lugar, un funcionario público debe guardar toda información o documentación que se relacione a su trabajo bajo un alto nivel de seguridad y confidencialidad, para que se garantice la protección de los secretos del Estado canadiense tanto dentro como fuera de su territorio. Aunque las instalaciones en las que impartimos clases tienen un grado de seguridad mínimo comparado a otras instalaciones de gobierno, a cada uno de nuestros alumnos se les han otorgado privilegios dentro de ese sistema de seguridad que corresponden a las responsabilidades de su cargo. Entonces, esto debe tomarse en cuenta durante la clase y toda actividad que se relacione a ella. Por ejemplo, cuando nuestro programa exige que se hable del trabajo del funcionario público en detalle, puede haber información confidencial que el alumno no pueda divulgar y por ello debemos abstenernos de presionarlo a que lo haga. Cuando un estudiante se vea en esa disyuntiva, lo que el profesor puede hacer es permitirle que se sustraiga de esa conversación, pedirle que describa las responsabilidades de un homólogo sobre las cuales pueda comentar, o que hable de un trabajo anterior cuyo nivel de confidencialidad sea mucho más bajo del que ahora tiene o tendrá para su cargo en el país de destino. Igualmente, al manejar los documentos que se relacionan a los expedientes profesionales de nuestros estudiantes, como los informes del progreso de sus cursos o los resultados de competencia lingüística, debemos saber que estos son datos que se guardan bajo un alto grado de confidencialidad en el ministerio y por ello nosotros, aunque no trabajemos para esa institución pública como residentes o ciudadanos de este país, debemos respetar tales exigencias y proteger de igual manera todo documento o dato personal o laboral que le pertenezca a nuestros estudiantes o a la institución para la cual ellos trabajan. De esa misma manera,
Cuando un embajador emprende sus estudios lingüísticos, muy frecuentemente su puesto no ha sido oficialmente anunciado y por ello no puede comentarlo hasta que la sede se lo permita. Eso significa que un profesor que esté instruyendo a esta persona tampoco puede ni anunciárselo ni comentarlo con otros docentes o estudiantes u otras personas ajenas a la formación de ese diplomático, aunque sí puede comentarlo durante la clase con el futuro embajador cuando, por ejemplo, como actividad de clase, tenga que hablar de su futuro cargo en el país de destino. Por otra parte, en cualquier otra institución es el profesor quien debe mantenerse bajo un código profesional de conducta al relacionarse con sus estudiantes. Por ejemplo, debe mantenerse objetivo a la hora de calificarlos, sin dar preferencia alguna, por lo que se espera que el instructor se abstenga de tener cualquier relación personal con sus estudiantes que pueda sesgar su evaluación de ellos. Pero en el caso de nuestros alumnos, su código de ética resulta mucho más estricto y específico que cualquier otro código de ética y valores al que nos podamos suscribir como instructores. Y por ende, es el código del estudiante el que debe regir la relación que existe entre el instructor de lenguas y el estudiante de CFCL. Según el gobierno canadiense, el papel de la función pública es una parte integral del marco de trabajo de la democracia parlamentaria canadiense. Los ciudadanos de este país esperan que sus funcionarios públicos actúen de una manera profesional y ética, que reflejen los principios de objetividad, responsabilidad, imparcialidad y transparencia, los cuales son los principios que se reflejan entonces en el Código de Ética y Valores que rige el servicio público. Entonces, entre los valores y éticas que son parte del funcionamiento laboral de nuestros alumnos y que nos pueden atañer en nuestra relación con ellos tenemos, en primer lugar, el empleado público debe empeñarse en hacer un uso eficiente, efectivo y apropiado de los fondos y los recursos públicos que se utilicen en el contexto laboral. Recordemos que todos los recursos con que contamos para la enseñanza, como libros, bolígrafos, papel para las fotocopias, cuadernos, pizarras, etc., así como las instalaciones mismas, son propiedad pública que se están utilizando para el propósito específico de formación lingüística para diplomáticos y por lo tanto no pueden ser usados para fines personales ni para propósitos ajenos a ello. De hacerlo los docentes y si el estudiante es testigo de esas acciones, su obligación laboral es la de pedir a la persona que esté malgastando los recursos públicos que deje de hacerlo o tendrá que informárselo a su departamento, es decir, CFCL. Así también, siendo la formación misma una inversión de fondos públicos que el gobierno hace para garantizar que estos diplomáticos harán una buena representación de Canadá en el extranjero, el mal uso del tiempo de clases resulta una contravención de ese valor. Esto se relaciona entonces a la impuntualidad o las ausencias sin justificación, la falta de cumplimiento del tiempo de tarea que corresponde a la jornada laboral del estudiante, el uso del tiempo de clase para tramitar asuntos personales por teléfono o por internet, etc. Tanto el profesor como el estudiante deben aprovechar el horario de clases porque eso representa un buen uso de los fondos públicos que pagan por esa formación. Otro aspecto del Código de Ética del Educando indica que los empleados gubernamentales deben desempeñar sus responsabilidades al margen de sus asuntos y relaciones personales, ya que sus acciones se reflejan en el gobierno canadiense, el cual desea mantener una imagen de integridad, imparcialidad y objetividad, lo que significa que el profesor debe mantener su relación con sus alumnos dentro de lo profesional. No cabe duda que esto se dificulta por el contacto continuo y diario que el instructor tiene con sus alumnos por varios de los meses que dura un curso. Sin embargo, al romperse la burbuja de profesionalismo que se debe mantener, podemos poner en aprietos a nuestros estudiantes, aún sin quererlo. En algunas culturas, esto puede ser extremadamente difícil, ya que las relaciones profesionales muy raramente se distinguen de las personales, lo cual en esa cultura es completamente aceptable, lo que no ocurre en la sociedad canadiense. Sin embargo,
Un ejemplo de un conflicto de intereses que puede surgir al romperse las relaciones profesionales y pasar al plano personal es que un profesor le pida ayuda a su estudiante para agilizar el trámite de una visa de visitante para sus familiares. La persona, de acuerdo a su código de ética, debe mantenerse ajeno de esos trámites y no puede de ninguna manera interferir a favor de su profesor. Sin embargo, la situación se complica si existe amistad y simpatía entre el educando y el profesor. La persona puede sentirse presionada a tenderle una mano. Otro ejemplo sería cuando un profesor desea ofrecer un regalo para halagar al estudiante el día de su cumpleaños, dado que en su cultura el ser dadivoso es algo muy común. Sin embargo, de acuerdo a su código de ética, ningún funcionario puede aceptar regalos, favores o gestos de hospitalidad que puedan comprometer su objetividad. Eso no significa que no pueda haber cordialidad o que haya un distanciamiento completo entre los profesores y estudiantes durante las horas laborales, pero generalmente debe de mantenerse dentro de lo normal, como por ejemplo, siempre puede haber convivios en los que todos contribuyen a algún plato de comida para compartir. Asimismo, el funcionario no puede aceptar regalos o verse inmiscuido en situaciones que puedan violar las leyes canadienses de ninguna manera. Esto a veces ocurre en situaciones que puedan parecer inocuas en los centros educativos, donde a veces se comparten copias de CDs, DVDs u otros materiales que tienen derecho de autor. Reproducir una copia para dársela a otra persona es un delito de acuerdo a las leyes canadienses y por ello debemos abstenernos de hacerlo para nuestros estudiantes. La comunicación y la transparencia es de primordial importancia en este contexto laboral. Cuando haya una duda respecto al comportamiento del educando o al nuestro como docentes, lo ideal es que la persona lo comente con su coordinador pedagógico o con el asesor lingüístico que CFCL le ha asignado al estudiante, antes de poner en acción cualquier medida que pueda resultar en un conflicto de intereses para estos estudiantes. Para concluir, debemos decir que la oportunidad de ser instructores en este centro de formación lingüística puede resultar una experiencia única y positiva para cualquier docente, a pesar de los retos que esto pueda representar en un principio. Cada profesor debe estar consciente de su contribución a la capacitación de funcionarios públicos que Canadá ha escogido para representarlo. Y eso conlleva una gran responsabilidad, como también la recompensa de una experiencia profesional incomparable.